Hola a todos, yo soy Eduardo Collado. Hoy ya es 10 de enero de 2017. Ya se han terminado las navidades, reyes, comidas, polvorones, beber de más y todas esas cosas. Y ya nos podemos concentrar por fin de nuevo en el trabajo. Así que hoy quiero aprovechar para hablar de cableado en el CPD. Porque quiero empezar a hablar un poco de red. Y si no tenemos cables, pues no tenemos red. Así que hay que empezar por donde hay que empezar. Si os interesa el tema del cableado en el CPD, durante la próxima media hora voy a ver si le pego un repasito para que os hagáis una idea de cómo funciona. Y ya en el próximo capítulo ya empezaremos a hablar de servicios de red propiamente dicho sobre el cableado. Así que si os apetece, media horita, hablar de cables y a ver qué sacamos. Venga, vamos a ello. En un centro de datos hay dos problemas que son los más delicados. El primero es el tema de la electricidad, un gran tema muy delicado y que hay que tratar con muchísimo mimo. Y luego está el tema del cableado, también muy delicado, pero no sé por qué no se le trata con el mismo mimo. Y al final es bastante crítico también. Bueno, si os pasa como a mí, seguramente estaréis hartos de recibir la típica foto de unos racks o bastidores o lo que sea. Realmente se intuye que son racks, pero no está nada claro, que están cubiertos por cableados. Un cableado horrible que no permite ver lo que hay detrás. Recuerdo uno de cables amarillos que no se sabía lo que había detrás, era impresionante. Todo muy desordenado, no hay forma de ver absolutamente nada de lo que hay detrás. Evidentemente lo que hay ahí pues seguramente esté funcionando, pero dejará de funcionar el día menos pensado. Y eso no es lo que queremos nosotros para nuestra infraestructura, ¿verdad que no? Obviamente no. Así que bueno, vamos a empezar visualizando lo que es un rack. Un rack mide 19 pulgadas de ancho, sí, se mide en pulgadas. Pero bueno, es algo menos de 58 centímetros y medio, prácticamente 58 centímetros y medio. Y mide entre 42 y 50 U's. U es una rack unit, son las unidades en las que se miden las alturas de los racks, ¿vale? Cada U mide 4,445 centímetros. Así que estamos hablando de racks de entre 1,86 y 2,22 metros. 1,90 vamos a quedarnos que puede medir un rack, ¿vale? Entonces son 58 centímetros y medio de ancho y 1,90. Vale. Básicamente un rack es como un armario para colgar la ropa, ¿vale? Es una cosa así. Si tenéis en casa el típico armario ese que le abrís y dentro está lleno de perchas, pues una cosa parecida. Cada puertecita sería un rack. Vale, ahora ya sabemos lo que ocupa una U. Ya lo hemos dicho antes, 4,445 centímetros. Y sabemos que tenemos entre 42 y 50 U's. Vale. Entonces ahí podríamos poner, en un mundo ideal, entre 42 y 50 servidores. Realmente vamos a quitar un mínimo de 4 U's porque tenemos que poner switches, ¿no? Entonces vamos a tener entre 38 y 46 servidores. Vale, ahora, cada servidor vamos a considerar que tiene dos cables de alimentación, dos cables Ethernet y un cable de KVM o de IPMI o de DRAC o llamarlo como queráis dependiendo de la marca de servidor que utilicéis. Si es un DRAC, si no es una IPMI, en fin, da igual. En total, ¿qué tenemos? 5 cables por servidor. Y si esto lo multiplicamos por el número de servidores, pues tendríamos entre 210 y 250 cables. Al final van a ser menos, ¿vale? Porque no... es muy probable que tengamos servidores que solo tengan un cable Ethernet o que no tengan KVM o lo que sea. Pero bueno, como mínimo estamos hablando de 150 cables dentro de un armario, ¿vale? Y en ese armario además lo tenemos lleno de servidores, es comodísimo, ¿vale? Además tenemos que tener en cuenta que va a haber switches, cables que salgan del rack para ir a otros sitios. Y luego un cableado que no puede tapar el flujo de aire necesario para que los servidores respiren. A ver, un servidor tiene fuentes de alimentación y esa fuente de alimentación pues tiene que refrigerarse. Igual que se tiene que refrigerar la CPU, se tiene que refrigerar un montón de cosas y eso pues tiene unos ventiladores que mueven aire. Si nosotros tapamos con toda la cortina de los 150 cables el aire, la cortina de aire, la entrada de aire, se nos van a quemar las cosas y se van a romper. Con lo cual no podemos cerrar el flujo de aire, tenemos que tenerlo
todo controlado. Vale, perfecto. Entonces, si vamos a tener tanto cableado y no podemos tapar los flujos de aire, ¿dónde los metemos? Porque en el rack no caben, ¿vale? Bueno, pues sí caben. Y si sois capaces de hacerlo, entonces ya estáis entrando en el maravilloso mundo del cableado estructurado. Una maravilla. Y del cableado de los racks. El cableado en sí, una maravilla, vamos. Luego, tenéis que entender también que, aunque parezca mentira, los cables deben de tener cierta vida, ¿vale? Porque tienen tendencia a anudarse entre sí. Es algo increíble, pero vosotros dejáis un rack con todos los cables bien y es cuestión de tiempo que el cableado empieza a enredarse, a formarse una especie de nudos y se forma una especie de estructura caótica de cableado. A ver, evidentemente no es solo, es porque la gente toca, ¿no? Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que eso, si no lo tenéis muy controlado, va a pasar. Y por si fuera poco, tenemos las regletas eléctricas, las APCs, ¿vale? Para enchufar nuestros servidores. Estas regletas también ocupan espacio, así que al final vamos a tener, para tener unos racks aceptables, vamos a tener un trabajo impresionante y va a requerir un entrenamiento profundo en Tetris y Sokoban. Si no sabéis qué es el Sokoban, es aquel jueguecito que consiste en empujar cajas y solo puedes empujar. Es muy complicado, de verdad, tener un rack en condiciones. Solamente hablo de la parte de cableado, es francamente complicado. Este caos que acabamos de describir es el caos de dentro de un armario. Pero a ver, los armarios realmente no son entes autónomos, están conectados a algo. Al menos, como mínimo, van a tener 2 cables eléctricos que salgan del armario y un par de cables de datos, eso como mínimo. Los cuales, todo esto se va a perder por el suelo falso o por unos interminables regivans. Bueno, ahora vemos qué es, ¿vale? Gestionar todos esos cables que van por el CPD de todos esos racks es una tarea inmensa, ¿vale? Que no permite ni el más mínimo fallo de planificación. Imaginaros que llega alguien y empieza a tirar los cables como le da la gana, otro los tira como le da la gana y ahí empieza a tocar todo el mundo. Aquello al final es terrible y no es gestionable para nada, ¿vale? Por ejemplo, para llevar un cableado de un rack se suele usar una cosa, para llevar el cableado a un rack, perdón, se suele usar una cosa que se llama Meet Me Room, que esa cosa no es una cosa, es o bien una sala o bien un patch panel, un armario lleno de patch panels realmente, ¿vale? Donde se van empalmando los cables, ya sean fibras, UTPs o coaxiales, ¿vale? Ahí se van empalmando y se van uniendo los cables. Todos los cables deberían de pasar por una Meet Me Room si son cables de interconexión, ¿vale? Luego podemos tener lo que en el mundo se suele llamar liana, ¿vale? Obviamente el nombre no es liana, ¿vale? Pero son esos cables que van de unos armarios a otros, ¿vale? Esos, hay sitios que te obligan a pasar por Meet Me Room y hay sitios en los que no te obligan a pasar por Meet Me Room. Pero siempre es necesario que esté todo el mundo informado y que sepamos qué cables hay. Por lo que pueda pasar, tenemos que tenerlo todo inventariado, ¿vale? Ya os digo, hay que tenerlo todo siempre muy bien documentado. De dónde va y de dónde viene cada uno de los cables. Imaginad que se va la luz en un armario, ¿vale? Y se cae el circuito A de ese armario. Los armarios, los racks, siempre tienen circuitos A y circuito B, 2 distintos, ¿vale? Por si se cae uno, que funcione el otro. Vale, pues se ha caído el circuito A y pues tenemos que saber dónde va ese circuito A, dónde está el magneto térmico que hay que levantar. Si eso no está documentado, nos podemos poner a buscar magnetotérmicos y no encontrarlos nunca. O nos puede pasar que sea necesario tirar otro cable eléctrico enorme para volver a dar electricidad a ese rack porque no sabemos dónde está ese magneto. Esto que digo ahora, que parece así como muy extraño, a mí me ha pasado, ¿vale? Me ha pasado en un CPD externo y me ha pasado. Y es francamente triste tener una caída, que bueno, realmente no es una caída porque tienes todo redundado, pero un circuito eléctrico caído durante un montón de horas porque te están tirando otro cable es muy, muy, muy triste, ¿vale? Hasta ahora no hemos dicho más que obviedades, que por supuesto no se dan en muchos centros de datos, ya os lo acabo de decir hace un momento.
No voy a ser malo, no voy a dar esa información tan fea, pero bueno, hay algunos centros de datos donde lo mejor es entrar con una excavadora, quitarlo todo y volver a empezar de cero, de verdad, es horrible. Pero bueno, yo eso solamente lo he visto en sitios puntuales, con cosas externas, o sea, no, realmente no con lo que es el núcleo, ¿vale? Y siempre he tenido mucha suerte, la verdad es que estoy muy mal acostumbrado. Y donde yo siempre he estado trabajando, pues siempre ha estado todo bastante adecentado, o sea, nunca así. Bueno, a ver, lo que os he descrito es un escenario rollo Mad Max, ¿vale? Pero el Mad Max del cableado, así un tema posapocalíptico, ¿no? Bueno, realmente es lo que hay, pero vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro cableado no llegue a ese punto horrible? Porque ya os digo, se llega poco a poco sin que nadie se dé cuenta, ¿vale? Es muy importante tener buenas costumbres y ser muy organizado. Por ejemplo, es buena idea que no todo el mundo toque. Si es posible, que solo toque una o dos personas. Y si todo el mundo mete mano, pues es que se va a destrozar, es que aquello va a ir mal. Hay que controlar muy bien quién toca y quién no toca e intentar de verdad minimizar quién puede meter la mano y quién no dentro de los racks y tocar los cables. Luego, cablecitos de colores, por supuesto, es muy importante para que vosotros cuando veis un cable sepáis qué tipo de tráfico va por ese cable. Por ejemplo, azul para datos, verde para almacenamiento, rojo para KVMs y grises para conexión entre switches. Por supuesto, los cables eléctricos negros, ¿vale? Es una sugerencia que, bueno, queda bien y si lo que tenéis que hacer es ser constantes y hacerlo siempre así y que la gente que lo toque que sea constante y que siempre lo haga así y lo que os digo, que no toque todo el mundo. Y luego algo que es muy importante, utilizar la longitud del cableado lo más ajustada posible. Si para una conexión de 20 centímetros usamos un cable de 2 metros, nos va a sobrar muchísimo cable, y si hacemos así con todos los cables, al final vamos a tener tantísimo cable sobrante que va a ser muy difícil gestionar eso. El cable, cuanto más justo, mejor. Y si sobra, que sobre lo mínimo imprescindible. Y si podéis, hacer todos los cables a medida, con la medida exacta. Es la única forma que vais a tener de poder confiar en que vais a tener siempre el cableado bien. Utilizar cables hechos a medida. Ahora llegamos a un punto muy interesante. Todos los cables, al menos los de datos, van a terminar al menos uno de sus extremos en un switch. Los switches los podemos poner arriba del rack, abajo o en el centro, ¿vale? Son las tres sitios normales. Luego hay que los pone de forma aleatoria. Bueno, es otra opción. Pero bueno, lo que tenéis que hacer es pensar muy bien dónde los vais a poner, porque el total de cableado no va a ser el mismo. Si están en el centro es como vais a utilizar menos cable. Si los ponéis arriba o los ponéis abajo, pues vais a utilizar más, ¿vale? A ver, al final es el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que si los ponéis arriba vais a utilizar cables muy cortitos, unos cuantos, y otros cables muy largos, de 2 metros y pico. Tenéis que ver si eso es lo que queréis o no es lo que queréis, ¿vale? Tenéis que ver, optimizar el cableado en función de vuestras necesidades, ¿vale? Y tenéis que pensarlo siempre muy bien. Luego, pensar si ponéis dos switches juntos, si es posible que en algún momento el cableado de un switch pueda llegar a bloquear el otro switch. Vamos a ver. Si tenemos un switch con cables que salen para arriba y justo encima tenemos otro switch, podría pasar que el switch de arriba hubiera que cambiarlo. Imaginaros que habéis puesto un switch de 24 bocas y hay que cambiarlo por uno de 48. Pero ¿qué pasa? Que como tenéis tantos cables que salen del switch que está justo debajo hacia arriba, el cable está impidiendo que podáis sacar el switch porque están los cables. Entonces ahí tendríamos un problema. Si os estáis riendo, borrarle la sonrisa, de verdad. Esto que os estoy contando es muy habitual. Es algo muy común el bloquear equipos con los cables de los switches. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y si no sois capaces de hacerlo bien, pues usar un separador para un pasahilos, ¿vale? Para poder pasar por ahí el cable.
En serio, es muy habitual este tipo de problemas y tenemos que intentar solucionarlos y evitarlos. Por supuesto, a ver, ¿los cables de los servidores van a switches diferentes? A ver, esto lo pregunto porque hemos dicho antes que en un servidor vamos a tener dos cables Ethernet. Entonces, si esos dos cables, uno va al switch de arriba del rack y otro va al switch de abajo, vamos a tener un cable para arriba y otro para abajo. No sé si es lo que vamos a querer, ¿vale? O a lo mejor vamos a tener los dos cables en un LACP uniéndose solo contra un switch. Si se cayera ese switch, perderíamos el servidor. Pero si queremos darle 2 gigas a ese servidor, es la única forma que tenemos de hacerlo. A ver, tenemos varias opciones y siempre tenemos que decidir cuál es la que más nos va a interesar, ¿vale? Luego, cables eléctricos. Tenéis dos regletas, la del circuito A y la del circuito B, antes hemos comentado. Y cada servidor va a tener un cable a cada regleta. Obviamente no vamos a pinchar los dos cables al mismo circuito. Y puede ser que un servidor tenga las fuentes de alimentación en el lado izquierdo del servidor, con lo cual la longitud del cable para ir a un lado no va a ser la misma que para ir al otro. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Y algo que no he dicho es que antes de nada hay que contar los cables, ¿vale? Si vais a poner 40 servidores y cada uno tiene dos fuentes de alimentación, tenéis que tener 80 tomas eléctricas. Si no tenéis 80 tomas eléctricas, no vais a poderlos pinchar, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Es un tema de planificación. No tanto del cableado, sino de planificación en general. Eso es importante verlo. Pero bueno, como veis, la cosa se va complicando y aún no hemos enchufado absolutamente nada. Pero bueno, aunque sea complicado, es posible hacerlo bien, ¿vale? De hecho, se suele hacer bien. Y también se puede gestionar adecuadamente. Pero bueno, vamos a intentar dar algunas pistas, ¿vale? Además, acordaros que hemos dicho que vamos a etiquetar cada cable. Cada cable vamos a tener controlado de dónde sale y a dónde va. Vale. Si podéis definir el rack antes de empezar, mejor. Es decir, antes de siquiera poner el primer cable, tocar el rack por primera vez, tenemos que ser capaces de pintar el rack en un papel, ver cómo va a quedar y ser capaz de identificar todos los cables. A ver, esto es un mundo ideal, ¿vale? Esto yo lo he podido hacer muy poquitas veces. Pero, oye, si podéis hacerlo, aprovecharlo, que eso vale su peso en oro. Y bueno, yo creo que con esto, si podéis hacer esto, es que tenéis un entorno muy controlado y el crecimiento es fácilmente previsible, ¿vale? Si sois capaces de pintarlo. Ahora, si tenéis un armario, un rack donde vais a poner máquinas de clientes, pues estáis totalmente perdidos. Porque no sabéis si los cables, qué cables hacen falta, cuántos, ni la distancia. Porque no sabéis si la fuente de alimentación van a un lado o van al otro del armario. Si los cables van a un lado, van al otro. Si tiene dos cables, si tiene cuatro, si tiene uno. Eso no lo sabéis. Hasta que no lo tenéis. Ahí ya estáis perdidos y ahí tenéis que intentar sobrevivir como buenamente podáis. Pero bueno, la experiencia también te ayuda a sobrevivir. O sea, uno no se encuentra ahí y dice, oh, estoy perdido. No, a ver, los años te van dando también cómo se tienen que ir haciendo las cosas. Y luego también hay varias opciones y es sacar los cables de datos por un lado del armario, por ejemplo, y los eléctricos por el otro. Bueno, depende de vuestras necesidades. Aunque bueno, ya sabéis que los cables eléctricos mejor no mezclarlos con los datos, con los de datos, con los de cobre, ¿vale? Los de fibra obviamente da igual, porque un cable óptico no es susceptible de diafonía, no va a tener interferencias magnéticas. Esto tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, tened en cuenta el tipo de cableado, por dónde lo vais a pasar, cuántos cables van a pasar y si es posible, pintarlo. Pintar es muy recomendable para poder tenerlo todo controlado siempre. Ahora vamos a ver el cableado entre racks. Si ya hemos visto el cableado dentro de un rack, ¿cómo se conectan racks entre sí? Bueno, si habéis entrado en algún centro de datos de una cierta entidad, ¿vale? Con que tenga más de 4 armarios, ¿vale?
Y os habéis fijado bien, tenemos dos formas de llevar el cableado dentro de las salas, ¿vale? Bien, por el falso suelo o por el techo guiando el cableado con bandejas y regibans, ¿vale? El falso suelo, eso que se levanta con la ventosa, con la chupona, el suelo lo veis en cuadraditos, lo levantáis y ahí tenéis pues unos centímetros, entre 50 y 80 normalmente, pero bueno. El falso suelo, ¿qué le pasa? Es el más peligroso para el tema del cableado, porque no se ve y al no verse el cableado pues puede estar de cualquier manera. Además, es un espacio que normalmente cuando hay falso suelo se utiliza para guiar el aire acondicionado por la sala y meter el aire por la parte inferior de los racks. Y si lo llenamos de cableado, al final, ¿qué pasa? Que no entra el aire dentro de los racks, aunque se esté utilizando muchísimo aire y el flujo sea enorme. Todo lo que esté tapado no va a permitir que entre el aire, igual que hemos dicho que no podían respirar los servidores, también puede ser que no puedan respirar los racks enteros porque el rack no puede entrar, no puede absorber el aire por la parte inferior, ¿vale? Y luego, llevarlo por la parte superior, el problema es justo el contrario, que se ve. Y el dueño del CPD, pues puede ser que no le haga mucha gracia que el cableado esté feo, porque esto puede ayudarle a no vender más, ¿vale? Puede ser que ve entre la gente necesitan unos racks, lo ve aquello hecho unos zorros y dice, mira, aquí no me quedo. Y el techo es muy delicado porque se ve muy bien. El falso suelo no se ve tan bien, entonces en el falso suelo a veces te encuentras auténticas aberraciones. En el techo normalmente no, ¿vale? Pero claro, es lo que la gente ve y el que contrata muchas veces pues no tiene ni idea. Entonces ve muchos cables de muchos colores y le pueden pasar dos cosas. O que diga, oh, esto parece la nave Star Trek, qué maravilla, aquí me quedo. O que diga aquello de, qué de cables, qué desorden, no me gusta. Bueno, el tema es que eso hay que vigilarlo y hay que tenerlo muy, muy, muy controlado. Obviamente, siempre que estoy hablando de CPD, yo estoy hablando de un CPD compartido en el que hay varios clientes y es una empresa que tiene un CPD y hay otras empresas que ponen ahí sus racks. No estoy hablando de una empresa que tenga su propio CPD con sus propios racks y que solo sean de ellos, ¿vale? Estoy hablando más de la otra visión, ¿vale? Para que podáis entender un poco el porqué de ciertas preocupaciones. Pero bueno, el problema del cableado dentro del CPD no es tanto visual, sino tenerlo controlado y todo inventariado. Eso es muy, muy, muy importante y muy difícil, ¿vale? Es muy difícil tener todos los cables controlados. Luego, en el caso de que un cable se deje de usar, muchos diréis, pues lo quitas. Bueno, pues a lo mejor no interesa quitar el cable de inmediato, ¿vale? Porque quitar un cable de una manguera donde van otros 50 cables puede ser peor el remedio que la enfermedad. Así que quizás es interesante dejarlo ahí, pero marcarlo como cable disponible para poderlo utilizar en el futuro. Eso, por ejemplo, es muy inteligente hacerlo. Y luego, fuera de nuestro rack, está la MIDMI Room, que es el lugar donde se conectan cables. Por ejemplo, un cable que viene de un proveedor de tránsito, acaba la MIDMI Room, y otro cable que viene de un router, acaba la MIDMI Room. Bueno, pues estos dos cables se parchean entre sí y eso se hace dentro de la MIDMI Room. Visualmente, la MIDMI Room puede ser un armario lleno de cables y ya está, o una sala llena de enfrentadores de varios tipos donde se interconectan cables del mismo tipo, ¿vale? Si es una fibra multimodo con fibra multimodo, una monomodo con monomodo, y si es un UTP contra un UTP, toda base de enfrentadores, obviamente. Si os acordáis de aquellas fotos antiguas de las señoras trabajando en la telefónica de turno, siempre eran mujeres, ¿vale? Vais a ver que eran mujeres que se dedicaban a conectar cables de un sitio a otro para unir las conversaciones. Bueno, pues una MIDMI Room es eso mismo, no ha cambiado nada, realmente no es nada más sofisticado, es eso. Es una persona que llega y conecta un cable de una posición con otra posición y lo hace con otro cable, con lo que se llama un latiguillo, ¿vale? El latiguillo realmente es eso, suelen ser cables más cortos, o bueno, dependiendo de la MIDMI Room puede ser cables enormes, ¿vale? Bueno, ya os digo, dependiendo de cómo sea el CPD y de dónde esté la MIDMI Room y de dónde estén nuestros racks, puede ser que necesitemos muchísimos metros de cable.
A ver, esto tenéis que tenerlo en cuenta dependiendo del tipo de conexiones. Si estamos hablando de conexiones de 10 gigas, es posible que no podamos utilizar fibra multimodo y que tengamos que utilizar fibra monomodo. Que bueno, en sí no es un problema. Utilizar un cable azul o un cable amarillo no es un problema. El problema son las ópticas. Las ópticas son más caras, las ópticas monomodo. Pero bueno, si son para un cliente hay que presupuestárselo, explicárselo y ya está. Tampoco tengáis miedo a presupuestar ciertas cosas que es necesario utilizar. Y luego tenemos algo muy interesante, que son los cables que unen grandes distancias. Por ejemplo, a ver, nosotros mismos, sin ir más lejos, tenemos un anillo que iluminamos nosotros, uno de ellos, que hemos tenido que poner ópticas de 80 kilómetros. Es decir, es un cacharrito metálico donde se conecta la fibra que es capaz de meter un láser que tiene un alcance de 80 kilómetros. Eso no significa que el otro router nuestro esté a 80 kilómetros. No, eso significa, hay un caso en concreto que hay un regenerador en medio con ópticas también de 80 kilómetros que lo que hace es recibir los 80 kilómetros y reenviar otros 80 kilómetros, y así podríamos ir enlazando varios y podemos tener varios cientos de kilómetros de cable iluminados a base de ópticas de ese estilo, ¿vale? El cable va a pasar por el mismo sitio de nuestro rack va a la Meet Me Room, de la Meet Me Room se va a donde sea, ¿vale? Pero bueno, tened en cuenta que el cableado interno del CPD puede ser un problema y se va a volver crítico, ¿vale? Porque cuando está por la calle es el mismo cable, o como mucho llega y hay un enfrentador, y es un regenerador, es un elemento activo. Sin embargo, dentro del CPD suelen ser conexiones pasivas. Conexiones pasivas es una conexión en la que no se regenera la señal. Tiene un enfrentador pasivo, simplemente pones la punta de la fibra contra la otra fibra y pasa la luz. Ahí lo normal es tener mucha pérdida, ¿vale? Muchísima pérdida de señal, los dB se vienen para abajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier mota de polvo va a hacer que el enlace no levante, o cualquier pequeña mala alineación de la fibra. Porque en vez de utilizar un conector SC, estáis utilizando un conector PC. APC, perdón. O sea, dependiendo del corte, es muy delicado. Y los problemas de pérdidas de señal no los vamos a tener en una fibra de 80 kilómetros, los vamos a tener en los últimos 200 metros. Siempre, nunca los vamos a tener en el medio. Siempre en lo que es la parte de Meet Me Room, repartidores intermedios y luego la parte de nuestra interna. Es algo que tenemos que vigilar muchísimo. Pero bueno, con esto que os he contado, lo que quiero es que sacáis una visual introductoria al maravilloso mundo del cableado en el CPD, ¿vale? Pero el cableado en sí no nos va a dar servicio, a no ser que seamos nosotros los que compramos directamente el cable, ¿vale? Pero sí nos lo va a dar la red que va a ir por encima de todo ese cableado, y al final la red va a depender de todo eso. El switch está bloqueado. A ver, el switch está bloqueado. Me estoy imaginando ahora mismo un switch, ¿vale? Bloqueado con todos los cables, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Una maraña de cables que cae. Si eso nos ocurre y no podemos sacar el switch, pensar que al final lo vamos a sacar, si hay que sacarlo, ¿vale? La única diferencia es el tiempo que vamos a tardar y que vamos a tener un corte muchísimo mayor del previsto. Al final, no tener el cableado, además de que puede generar que la red no funcione bien, si tenemos que hacer alguna intervención física, lo que va a generar es en más tiempo, en peor servicio y en hacer las cosas mal, ¿vale? En ser unos chapuceros. Y eso solo lo solucionamos teniendo el cable bien. El cableado tiene que estar siempre bien, la red va a ir perfecta y los tiempos en caso de incidencia se van a reducir, ¿vale? La importancia del cableado, ya os digo, es crucial. Y lamentablemente hay mucha gente a la que no le da la importancia que se merece. Por supuesto es un error. Pero bueno, ahora ya sabéis un poquito más de este tema y ya seréis capaces de discernir un poquito un cableado de otro y saber un poco qué implicaciones tiene todo el tema del cableado, que no se le da la importancia que debiera, hombre, y me fastidia. Por eso he decidido darle todo el capítulo al cableado. Bueno, por supuesto, si tenéis cualquier duda sobre este tema, ya sabéis cómo contactarme, ¿vale? O me ponéis un comentario o lo que queráis,
o me podéis llamar por teléfono. Mirad, 91 005 90 45. Preguntáis por mí y nadie os va a morder, de verdad, es bastante sencillo. Bueno, yo creo que con esto hoy ya tenemos una visual del cableado. Además, nos hemos pasado de la media hora, por primera vez, pero bueno. Y tampoco me quiero extender mucho más, pero bueno, como visual yo creo que ya es una cosa más o menos aceptable. Bueno, quiero daros las gracias por haber aguantado esta media hora conmigo, esta media hora de cableado en este podcast. Y recordaros que si no estáis suscritos os podéis suscribir, ya sea en eduardocollado.com, tenéis un botoncito para suscribiros con el RSS, o podéis utilizar el iTunes, o iVoox, o Spreaker, o... A ver, hay un montón de sitios, ¿vale? Porque luego, como los podcasts es una cosa que se van autorreplicando por ahí, ya hay un pequeño descontrol, a no ser que te dediques mucho a eso y lo tengas controlado y realmente te interese saber dónde se publique y dónde no se publique y tal. Pero bueno, yo que agarro, lo suelto y mira, que lo escuche la gente, que si alguien le puede ayudar, perfecto, pues eso que gano, pues ya está. Luego lo que sí que os voy a agradecer es que le deis un me gusta en el iVoox, que es un puño con el pulgar para arriba, si es que os ha gustado, si os ha sido útil, ¿vale? Y luego también en el iTunes, también se puede votar. Ahí en iTunes lo que se hace es poner estrellitas, ¿vale? Bueno, ¿eso para qué sirve? Porque me van a dar una pasta. No, realmente no, nadie me va a dar un duro. Pero eso lo que hace es que gente que no lo haya descubierto, pues bueno, se promociona un poquito más y puede ser que llegue a más gente. Y bueno, y a mí la verdad es que no es lo mismo grabar un audio pensando que nadie te va a oír que pensando que te va a oír mucha gente. Bueno, realmente sí es lo mismo, porque estás aquí hablando solo, pero bueno. A todo esto, muchas gracias, suscribiros, hablarlo por ahí, comentárselo a vuestros amigos y nos vemos el día 20 de enero, que ya vamos a empezar con un poquito ya de red en el CPD. Venga, un saludo y nos vemos, hasta luego.